Vamos a orar. Padre, oramos en tu nombre, dándote gracias por el privilegio de tu palabra, de congregarnos, de habitar juntos en armonía, como dice tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque en medio de nosotros Él es nuestra fortaleza. Pedimos perdón. Pido perdón, Señor, yo como predicador. Te ruego que seas tú obrando en tu palabra y no yo. Que uses a tu siervo para tu gloria. De manera tal que tu palabra quede impregnada en nuestras almas. De tal manera que no seamos iguales. Te ruego, Señor, que hoy hables a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor amado, ilumine nuestra mente. De manera tal que podamos obedecerte siempre en cualquier circunstancia. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a ser sensibles a tu voz, como también sensibles al pecado para huir de él. Gracias por tu iglesia. Gracias por este domingo, día del Señor, donde podemos no solo reunirnos, sino exaltar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Libro de los Hechos. ¿Cuántos han leído ya este texto? En esta iglesia poco hemos predicado del libro de los Hechos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hemos predicado de las cartas paulinas, hemos predicado de Juan, hemos predicado de los evangelios. De hecho, el evangelio de Mateo lo veníamos estudiando de manera sistemática hasta el capítulo 12. Pero ahora tenemos por delante el libro de los Hechos. Hace menos de un mes estábamos enseñando, expusimos las historias mal contadas, ¿recuerdan? Y la mayoría de estas historias mal contadas están dentro de un género literario llamado la narrativa, si se han dado cuenta que es como un cuento que nos están diciendo. El libro de los Hechos tiene esa misma característica. De manera que no vamos a cambiar de género, sigue siendo un género narrativo, vamos a cambiar de testamento. Ya no estamos en el antiguo, vamos a estar ¿en dónde? En el nuevo. El libro de los Hechos es importantísimo porque termina Juan en el capítulo 21. ¿Recuerda que fue lo que predicamos hace 8 días? Las implicaciones de la resurrección de Cristo. Y en el capítulo 21 termina de esta manera, versos 24 en adelante, de Juan capítulo 21, versos 24 en adelante, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Muerte, padecimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y escribo estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Recuerde que él dice, versos anteriores del capítulo 20, que lo que se escribió en este texto basta para que creamos que Cristo es Dios. ¿Recuerdan eso? Así termina. Nos dice que Jesús asciende. Y si no tuviéramos el libro de los Hechos y fuéramos directo al que está después de Hechos, ¿qué es cuál? ¿Cuál? Romanos. ¿Cómo podríamos nosotros entender esto? Terminan los evangelios diciéndonos que Jesús murió, resucitó y ascendió, ¿ok? Pero ahora en Romanos es un señor llamado Pablo sentando doctrina en una iglesia. ¿Cómo podríamos entender esto? Se nos pierde la historia realmente. Se pierde el eje conductor entre la ascensión de Cristo y la doctrina de la iglesia. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo obrando entre los hombres. No lo podríamos entender. Bueno, el libro de los Hechos es supremamente importante porque hace esa conexión. Nos va a contar qué pasó después de que Cristo ascendió. ¿Quién es su autor? ¿Quién sabe quién es el autor? Lucas, dígalo tranquilo, no hay como... No, Lucas. Parece ser no, es
Lucas, su evangelio, y Hechos de los Apóstoles eran un solo tomo. Es una sola historia que comienza contándonos acerca de Cristo y termina con Pablo preso en Roma predicando el evangelio. ¿Ok? Si usted hace un análisis escritural, casi que el 40% de todo lo que dice el Nuevo Testamento está en los textos de Lucas, entre el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Es un libro bien gordo. Originalmente parece que era un solo texto que se tenía en las iglesias, luego cuando se organiza por orden cronológico, Hechos queda justo después de los Evangelios, haciendo la conexión entre la ascensión de Cristo y la consecución de la iglesia. Ahora bien, ¿quién es su destinatario? Si usted lo lee, capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, verso 1, quiero que lo lea. En el primer tratado, él está haciendo memoria de algo. ¿Cuál es el primer tratado? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. ¿Ya lo tiene? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Dónde comienza entonces Hechos? Aquí, en el primer tratado, en Lucas. Ahora cuando vamos a Hechos, él nombra este primer tratado y vuelve a nombrar a la persona a la cual le escribe. ¿A quién? O Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No tenemos ni la más remota idea. Hay conjeturas. Pero ¿quién es en sí mismo Teófilo? No sabemos, solo aparece en estas dos porciones. Lucas le escribe. Algunas personas dicen que Teófilo es un seudónimo de una congregación de hermanos a la cual Lucas les está escribiendo. Teófilo significa amante de Dios. Entonces que Lucas le está escribiendo a una congregación, pero como están en épocas de persecución, no le puede decir por su nombre, entonces utiliza un seudónimo. ¿Cuál? Teófilo. Eso es una conjetura. Otra conjetura es decir, que es un poco más romántica, que Lucas, recuerde que por Colosenses capítulo 2, verso 14, sabemos que Lucas es un médico. Pablo le dice, os saluda Lucas, el médico amado. Algunos decían que era el médico personal de Pablo, se les olvida que era un discípulo de Pablo, no su médico personal. Pero la mayoría de médicos eran esclavos. Parece ser que Teófilo era el dueño de Lucas. Y al ser el dueño de Lucas, por ser médico, le ayudó en algún problema de salud y Teófilo le dio la libertad. Por eso le está dedicando su obra monumental. También suena muy lindo, pero no tenemos ninguna certificación de que así sea. Lo que sí sabemos es que Lucas se refiere a Teófilo como alguien excelentísimo. Significa que es una persona de alto rango. No sabemos si militar o política, pero sí es alguien importante. Hasta ahí sabemos. Y sabemos que está siendo instruido en el Evangelio y por eso Lucas le escribe la verdad de Cristo y de la iglesia. Es todo lo que sabemos. ¿Por qué es importante dejarlo claro? Porque a veces vamos más allá de lo que la Biblia dice. Y nosotros no podemos hablar donde la Biblia guarda silencio. ¿Ok? Ahora, es importante también el libro de los Hechos, porque nos va a describir cómo, número 1, nace la iglesia, número 2, cómo se organiza, pero número 3, lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo en hombres como usted y como yo. Es muy importante.
Es muy importante también porque nos describe los problemas que empieza a tener la iglesia. Ataques internos, pero también ataques externos. Nos empieza a mostrar cómo ellos empiezan a visualizar y a entender la doctrina. El libro de los Hechos es fundamental para entender la obra del Espíritu Santo entre los hombres. Es fundamental también para entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la encargada de extender el reino de Dios. ¿Dónde encontramos todo esto? Aquí. Si en el libro de los Hechos encontraríamos a Pablo predicando de Cristo, pero no entenderíamos su conversión, la cual se narra 3 veces en el libro de los Hechos. Fue tan impactante para Lucas que él 3 veces lo describe. Hechos de los Apóstoles, originalmente su nombre o su título no debería ser Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de los Varones. Porque realmente apóstoles de Cristo centrados en este texto son Pablo, Pedro y Juan y los demás. ¿Por qué Lucas se centra en narrar la historia de estos 3 hombres? Teniendo esto como introducción, vamos a predicar. Lea conmigo Hechos capítulo 1, del verso 1 al 11. ¿Cuál es la tarea esta semana? Que usted familiarícese con el texto. Lea todo el libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta es tal vez una de las promesas más hermosas de la Escritura. Y es que nuestro Cristo vuelve. Amén. Vuelve. Lucas lo deja claro. Desde la entrada al texto está diciendo: él se fue, pero volverá. ¿Quién lo certifican? Ángeles del cielo. Ahora bien, en este capítulo encontramos uno de los versículos más conocidos por las personas. ¿Sí sabe cuál es? ¿El verso qué? 8, dígalo con propiedad, el 8. ¿Qué dice? ¿Recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? ¿Qué tipo de poder? Y aquí es donde la cosa se nos complica, porque todos los hermanos dicen: recibimos poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Pero qué tipo de poder? El poder, ese dunamis, dicen. Ese poder dinamita que explota. Caramba, pero la palabra dinamita se inventó casi 500 años después del texto. O sea que Lucas se estaba refiriendo a eso cuando le escribe a Teófilo: Teófilo, vas a tener un poder que vas a explotar como dinamita. No. O sea que es otro tipo de poder. ¿Cuál? Es un poder para testificar, ¿verdad? Pero para que nosotros pudiéramos entender este texto, necesitamos entender todo lo que está sucediendo alrededor. De manera que dividí estos 11 versos en 2 temas importantes. El primero
Lo tenemos del verso 3 al 6 y es la tensión entre dos reinos. La tensión entre dos reinos. Y del verso 8 al verso 11 le pusimos un título: la misión de los creyentes. ¿Cuál es el primero? La tensión entre dos reinos. Y el segundo, la misión de los creyentes. Estos pasajes, querido hermano, aparte de ser una gran esperanza, sobre todo el verso 11, para todo aquel que lee el libro de los Hechos, todo aquel que ha depositado su confianza en el Cristo resucitado y en Él obtiene salvación, el verso 11 es una tremenda esperanza. Él volverá por nosotros. Pero los primeros versos son terriblemente tristes. Piense que Jesús se despide de sus discípulos y estos nunca más lo volverán a ver. Piense en eso. Ellos ya habían vivido 3 años y medio con Jesús. Y como lo decíamos el domingo anterior, lo han visto como hacer milagros. Yo les decía, Pedro cada vez que veía a su suegra, se acordaba que Jesús era poderoso y había sanado la suegra. Siempre. Yo creo que pensó, ¿será que la dejó eterna? Hermano, habían vivido momentos difíciles, pero también habían visto a Jesús en su gloria. 3 años y medio. Luego Jesús muere, resucita y durante 40 días, según el texto de Lucas, estuvo con ellos. Habitó con ellos. Habló con ellos. Y ahora Jesús se va. Ellos están acostumbrados a su Mesías, están acostumbrados al Señor, que Él sea el que tome las decisiones, que Él sea quien los dirija. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Quién les va a ayudar? Jesús les recuerda la promesa hecha por el Padre: no los dejaré solos, les daré mi Espíritu Santo. De manera, querido hermano, que de ahí en adelante los discípulos tienen a Dios mismo, el Espíritu Santo, en medio de ellos, para que sean fortalecidos, para ser dirigidos. Pero, ¿qué pasa allí? Piense en la tensión de ese momento. Jesús se va. Piense en Pedro mirando a Juan y diciéndole: ahora sí se fue, y se fue. ¿Qué vamos a hacer? Lucas comienza el texto diciéndonos, verso 3, quienes también después de haber padecido, refiriéndose a Cristo, se presentó ¿cómo? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó en medio de ellos? Vivo. Este texto nos quita de la mente la idea que Jesús necesitó de un sustituto o algo así como lo hablábamos hace 8 días. Este Jesús que había muerto ahora estaba resucitado. ¿Y cómo se presentó? Vivo. Y dice Lucas que se presentó vivo con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables, es decir, que no se pueden poner en duda. Quiero mostrarle algunas de ellas. Juan, en el capítulo 20, verso 19, nos dice que Jesús entró de manera sobrenatural en un lugar cerrado. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda que ellos están escondidos? Y todas las puertas están cerradas y Jesús aparece en la mitad de ellos diciéndoles: paz a vosotros. Otra prueba es que en Lucas capítulo 24, verso 39, le muestra sus heridas que le habían causado la muerte, se las muestra a Tomás. ¿Recuerda eso? Y en ese mismo capítulo, pero en los versos 41 al 43, Lucas nos dice que Jesús comió y bebió con sus discípulos. Esas son algunas de las pruebas indubitables de las cuales está hablando Lucas. Jesús, si hubiese sido un ente espiritual, no un cuerpo resucitado, ¿para qué comía? Pero Lucas nos dice, y él va siempre a este tipo de detalles, que comieron y bebieron. Para luego decirnos aquí que habían pruebas indubitables que no podíamos desprestigiar. Estaba vivo,
Se apareció vivo entre nosotros. Pero ¿qué hizo después de que se aparece vivo? Recuerden que estamos viendo un reino en tensión, dos reinos en tensión, ¿verdad? Dice, verso 3. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿qué les hablaba? ¿Acerca de qué? Ok. Hermano, esto no es nuevo para los discípulos y no puede ser nuevo para nosotros lectores de la Escritura. Mateo capítulo 4 verso 17 dice que desde que Jesús comenzó a predicar, su predicación era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 6, de los versos 30 en adelante, viene hablando de la ansiedad de los hombres, ¿recuerda? Y les dice: mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, haciendo una diferencia entre lo que buscan los gentiles y lo que buscan los creyentes. La cuestión es, ¿a qué se hace referencia cuando hablamos del reino de Dios? Porque es lo que está hablándoles Jesús durante 40 días después de resucitado a sus discípulos. Estamos haciendo referencia, o la Biblia hace referencia al reino espiritual de Dios en medio de los hombres, que no tiene nada que ver con un reino físico y material. John Stott, un escritor inglés, nos va a ayudar a ver un poco más claro este reino de Dios. Lo primero es que el reino de Dios es espiritual en su carácter. ¿Es qué? Es espiritual en su carácter, de manera que no es humano. Jesús en el capítulo 18, verso 36 de Juan, dice: mi reino no es de este mundo. ¿Mi qué? Mi reino no es de este mundo. Dice Jesús: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. De manera que no es un reino físico, ¿ok? Tendrá una consumación al final de los tiempos de manera física, pero aquí, mientras estemos aquí, es un reino espiritual. Jesús lo reconoce: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. De manera que esto nos ayuda a entender un poco cuando las personas hablan del reino de Dios con propiedades, casas, carros, beneficios. Es gravísima la teología de la prosperidad porque arruina por completo la idea de un reino espiritual. Es un reino físico aquí y ahora. Algunos lo llaman a esto un dominionismo, y es que los creyentes están llamados a poseer las grandes casas, fincas, imperios, porque es un reino, es el reino de Dios en la tierra. Jesús nos deja ver algo claro: el reino de Dios en la tierra es espiritual. También que podemos ver que el reino de Dios es gradual en su expansión. ¿Es qué? No significa que ya todos están convertidos al reino. Es gradual en la medida en que la iglesia entiende su responsabilidad y predica a Cristo el perdón y el arrepentimiento de pecados. El reino se extiende. ¿Ok? Algunos también sueñan con que un día, como si en el cielo tronaran los dedos, todos, ¡ping!, ya son del reino. No, es gradual en su expansión. Por eso Hechos capítulo 1, verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, note aquí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí nota que es una expansión progresiva? El reino se expande de manera progresiva. ¿Cómo quisiéramos nosotros que un día cualquiera oráramos y a la mañana siguiente todos nuestros familiares se levantaran creyentes? Ay, eso sería, ¿cierto? Usted hoy dice: yo declaro que son creyentes, y mañana todos santificados. No, es gradual en su expansión. También es un reino eterno, y esto debería alegrarnos, debería llenar nuestro corazón, porque no tiene fin. Comienza en Dios y termina en Dios. ¿Ok? Es un reino eterno. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 11 dice: porque de esta manera os es otorgada amplia y generosa entrada, note aquí,
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Un reino qué? Eterno. Es un reino que funciona bajo otras normas. En el reino natural de los hombres se trabaja para obtener ganancia, ¿verdad? En el reino de los cielos se trabaja para pescar hombres, vidas. En el reino de los hombres se es egoísta para todo tenerlo a nuestro nombre. En el reino de Dios, dice la Escritura, que debemos entregar nuestra vida al servicio del Rey del reino. De manera que son dos comprensiones diferentes. Jesús lleva 40 días enseñándole a sus discípulos acerca del reino. No nos dice exactamente qué les está enseñando. Algunos teólogos aquí conjeturan, algunos dicen que estaba enseñando de manera escatológica y cómo el final de los días sería. Otros dicen que está enseñando precisamente la importancia del reino y cómo deben extenderlo. Lo cierto es que Jesús está hablando del reino. ¿A quiénes? A sus discípulos. Les está diciendo la importancia que tiene el reino. Les está anunciando que ese reino estaba en medio de ellos. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. ¿Usted se imagina si yo me dedicara a hablarle a usted de lo mismo durante 40 días? Lo tengo que cansar, pero como Cristo es Dios, su enseñanza no cansa. Eso es lo hermoso de esto. 40 días. Ahora bien, después de él pasar 40 días enseñándoles acerca del reino, note en el verso 6 la respuesta de los discípulos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de 40 días de hablar de un reino espiritual, ¿cómo respondieron ellos? Bueno, esto es común encontrarlo en la Escritura. Jesús le habla a Nicodemo, un maestro de la ley: debes nacer de nuevo. ¿Y qué contesta él? ¿Y cómo me meto yo en el vientre de mi mamá? O sea, Jesús habla en sentido espiritual y él ¿cómo responde? En un sentido físico. Jesús lleva 40 días enseñándole a estos hombres acerca del reino, que su carácter es ¿qué? Espiritual. ¿Y ellos qué responden? ¿Vas a restaurar tú la nación de Israel, Señor? Si hubiesen sido mis discípulos, con la de 5 así. Amigo, pero ¿cómo me haces esa pregunta? Estoy hablándote de cosas celestiales. Y tú me respondes, sí, voy a tener una casita. O sea, no tiene coherencia una cosa con la otra. Pero, querido hermano, esta pregunta nos va a dejar ver dos cosas importantes en el corazón de los hombres. Lo primero es la tensión entre estos dos reinos y lo segundo, el deseo de nosotros de querer que este reino físico mejore. Lo primero que es que hay una tensión. Nosotros vivimos también esa tensión, sabiendo que, como dice Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Pero si está en los cielos, ¿por qué queremos vivir mejor aquí? Es una pregunta, ¿verdad? Si nuestra ciudadanía es celestial, ¿yo por qué quiero atesorar cosas en esta tierra? Si Jesús mismo lo ha dicho, es importante que te preocupes por el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son añadidas. No. Espérate un momento, eso funciona en el cielo. Aquí tengo que buscar la añadidura. Esa pregunta, mire, usted puede leer comentarios muy buenos acerca del libro de los Hechos. Y la mayoría de los comentaristas le dan durísimo a los discípulos por preguntar esto. Que eran torpes, que estaban ciegos, que no entendían la profundidad del reino. Yo creo, querido hermano, que esta pregunta devela el corazón de cualquier ser humano. Aunque sabemos que somos ciudadanos del cielo, no nos queremos ir.
Todos hablamos del cielo. ¡Wow! Sus calles de oro. Uy, la presencia del Señor. No hay necesidad de prender bombillos, dicen. Porque la gloria de Dios ilumina todo. Qué lindo es estar allá, pero nadie se quiere ir porque para irse hay que morirse. Y estamos en esa tensión constante de atesorar para esta tierra en el aquí y en el ahora. Pero sabemos que somos ciudadanos del cielo. Qué cosa difícil, ¿no le parece a usted? Es una tensión constante a la cual todo creyente legítimo está sujeto. Está sujeto a entender que hay dos reinos que quieren gobernar su corazón. Uno, que es este reino físico material, en el aquí y en el ahora. Pero también hay un reino espiritual que tal vez es más verdadero que este físico, pero que al cual no le queremos prestar tanta atención. Juan en el capítulo 16 nos dice una frase tremendamente clara de Cristo sobre esta situación. Capítulo 16, verso 33 de Juan dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué ha venido hablando el Señor Jesús? La promesa del Espíritu Santo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En dónde está la aflicción del creyente? En el mundo, en el reino del aquí y el ahora. No en Cristo. En Cristo lo que tenemos es una paz eterna. En su reino hay victoria por siempre. La cuestión es que debemos analizar qué tanto mi corazón está afligido. Porque a mayor aflicción, mayor amor al mundo y a este reino. Hay que analizarlo. ¿Qué tanto me aflige que los demás prosperen y yo no? ¿Qué tanto me aflige que el otro pueda acceder a un mejor empleo y yo no? ¿Qué tanto me aflige esto? Porque a mayor aflicción, más deseo por este reino terrenal. Y esta pregunta de los discípulos revela esto. Sí, muy bien, qué lindo que nos hayas hablado. Dios mismo nos ha hablado de la profundidad del reino. Muy chévere, qué bueno. Pero ¿tú vas a restaurar mi casa? ¿Me entiende esto? Ay, sí, qué lindo. Ay, que Jesús nos haya salvado. Ay, eso es tan bonito. Pero ¿y qué? ¿Y mi enfermedad qué? Me hago entender, es poner siempre por delante las necesidades básicas de este mundo a una realidad trascendental, espiritual del reino de Dios. Siempre nos parece escaso. Bueno, Cristo, ¿qué me otorgó? Dijo alguien una vez. La salvación. ¿Y qué más? ¿No le basta? Y tengo que volver a decirlo. La teología de la prosperidad que se predica con tanta vehemencia en estos últimos tiempos, lo que ha hecho es ese daño de cercenar en el corazón de las personas la idea más grande que la Biblia dice, y es Cristo muriendo por culpables. Y presentar a Cristo como una máquina que produce cosas para este reino. Este reino no es el de Cristo. Nuestro reino, el de Él, es espiritual. Esto es tremendo. Porque entonces tendríamos que empezar a hacernos la pregunta, nosotros los que estamos hoy aquí, ¿vivo para este reino o vivo para el reino de Cristo? Según mis afectos. ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde están mi mayor anhelo? ¿Cuál es? Y cuando por alguna razón algo que yo quiero no se da, ¿cómo reacciono? Uy, ese Dios que yo tengo sí es más chichipato. Siempre pensando aquí, en el ahora.
De manera que esa tensión que está siendo revelada en esta pregunta de los apóstoles está en usted y está en mí. Vivimos bajo esa competencia de decir que somos del cielo, pero queremos la mejor vida aquí y ahora. De hecho, ese es el eslogan de una iglesia cristiana en Estados Unidos. Tu mejor día es en el aquí y en el ahora. Nuestro mejor día es cuando Cristo, con todos los santos, nos reciba en la eternidad, en su gloria. Ese será nuestro mejor día. Mientras estemos aquí, estamos sujetos ¿a qué? A aflicción. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero confiad. ¿Quién venció? Él venció. Ahora, yo les decía que esto revelaba dos cosas. Lo primero es esta tensión. Y lo segundo es este deseo que tenemos todos nosotros, que este reino físico mejore. ¿Cuántos al ver las noticias se da cuenta que esto está cada día más difícil? ¿Sí o no? Es tanta la maldad que hay hoy en medio de los hombres, que a nosotros como iglesia ya se nos cauterizó el corazón. Mataron 500 personas. ¡Ay, terrible! Y cambia la página. ¿No le pareció a usted una cosa terrible esto que sucedió hace poco en México de una muchacha de 18 años que sale de una fiesta, sus amigas la dejan tirada en una carretera a medianoche? Vienen unos tipos, la violan, la matan y la meten entre una alcantarilla. Y la policía, 8 días buscándola y no la encuentran. ¿Por qué? Porque están dando tiempo a que los culpables puedan evadir su responsabilidad. 8 días después la encuentran donde siempre buscaron. ¡Ay, no lo habíamos visto! Estaba metida entre una alcantarilla. Esto es terrible, hermano. Esto no tiene presentaciones. Es un mundo podrido, perdónenme la expresión. Hombres y mujeres con un corazón lleno de maldad. Y ese es el reino en el que estamos viviendo. Cuando los discípulos preguntan, oye, ¿restaurarás a Israel? Esto también es una pregunta política. Le están diciendo, ¿cuándo tendremos la libertad como nación? ¿Cuándo esto empezará a mejorar? Desde Jeroboam, el hijo de Salomón, el reino se divide en dos, luego son cautivos, vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que llegan aquí a manos de los romanos. Vivían en una supuesta libertad. Y esta supuesta libertad les exigía que tenían que rendir adoración y tributo al emperador. Tenían que pedir permiso para cumplir sus normas. Lo que ellos querían hacer, tenían que primero pasar unas cartas, y si Roma lo decidía, lo permitía, y si no, no. La pregunta que ellos están haciendo es, oye Jesús, ¿tú algún día vas a reinar realmente sobre toda esta situación y esto va a mejorar? La respuesta es, no. Juan capítulo 6, verso 14, nos dice lo que había en la mente de las personas en ese momento. Aquellos hombres entonces, Juan 6, 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál? Había hecho la alimentación de los 5,000. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, o sea, el Mesías. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte solo. Él no necesitaba que lo hicieran rey de este terreno físico, él ya es rey. Él ya es el Señor, ¿me hago entender? Pero estas personas lo están viendo como alguien que puede cambiar la situación política. Alguien que puede cambiar la injusticia que se estaba viviendo en ese momento. Yo creo que nada más oportuno para nosotros en esta mañana. Para ninguno de nosotros es desconocido que estamos a punto de elecciones, ¿verdad? Y que podemos caer en algo que también cayeron estos personajes, desconociendo la verdad del reino espiritual y poniéndola en algo tan básico como un reino natural. Y es que cayeron en la ilusión óptica de un Mesías falso. De alguien que puede venir
y solucionarnos la injusticia en esta tierra. Querido hermano, eso no va a pasar jamás. Nadie, por buenas intenciones políticas que tenga, por los cambios que quiera hacer, de quitarle a los ricos y darle a los pobres, o de enseñarles a los pobres a trabajar y darle todo el dinero que necesiten, nunca esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque el problema no es social, el problema está en el corazón de los seres humanos. De manera que no necesitamos un Mesías político, ya tenemos a Cristo, quien hace nacer a los hombres de nuevo. Es diferente. De manera, por lo tanto, querido hermano, que cuando nos caemos en esa ilusión aún como creyentes, este sí va a hacer que todo esto mejore. Te estás engañando a ti mismo. No, es que ahora sí esto va a cambiar. No, hermano. La pregunta de estos hombres es legítima. Porque recuerde que hay una tensión entre dos reinos y todos queremos que en este reino se viva mejor. Y usted se imagina si Cristo fuese el presidente. Él es el Señor del universo. Pero claro, todos quisiéramos esto, una mejoría aquí. Entonces algunos otros lo llevan un poco más extremo. Y es que cuando haya un verdadero avivamiento, todo va a ser mejor. Refiriéndonos al avivamiento como un momento espiritual único en la historia donde Dios infunde su Espíritu Santo sobre toda persona para que venga al arrepentimiento en Cristo. No lo que muchos conocen como avivamiento y es una orquesta muy grande tocando trompetas y niños saltando. Eso no es un avivamiento. Entendiendo el avivamiento como hombres y mujeres que se rinden completamente a la voluntad de Cristo. Algunos asumen cuando venga ese avivamiento todo va a cambiar. Hechos capítulo 2 nos evidencia el mayor avivamiento en la historia de los hombres. Y la continuidad de Hechos es que la iglesia crece, pero la persecución también. La iglesia predica, pero la iglesia es perseguida. Los hombres se paran en púlpitos sin miedo a hablar de Cristo, pero los hombres de esta tierra los persiguen hasta asesinarlos. De manera, querido hermano, que esta situación de este reino terrenal va de mal en peor. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Un Cristo verdadero entre nosotros. La cosa no es fácil. Y esto que ellos preguntan, pues es una pregunta loable. En algún sentido, si tuviésemos a Cristo aquí de pie, cualquiera de nosotros podría decirle, bueno, ¿y estas votaciones aquí en Colombia la cosa cambia, Señor? Él va a decir, no, mi angelito, la cosa está complicada. ¿A qué lo llamo? A que usted como hermano de la fe en Cristo, mi hermano, entienda que ningún hombre, ni de derecha, ni del centro, ni de izquierda, tiene la potestad para hacer que esto cambie. Solo nuestro Cristo. Nadie más. Ay, pastor, entonces ¿para qué voto? Porque usted votando cumple su derecho constitucional. Tranquilo. Entonces sí voto por quien quiera, pero no teniendo la falsa ilusión que ese cambiará. Solo nuestro Cristo. De manera que entonces hay esta tensión y la pregunta revela, bueno, pero y mientras usted vuelve, ¿qué hacemos, no? Lo mejor es la respuesta de Jesús. Y aquí vamos a ver la misión de los creyentes, del verso 7 en adelante. Les había dicho que el verso 8, pero me pifié. El verso 7 dice, y les dijo, ¿quién dice? ¿Quién habla ahora? Cristo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en ¿dónde?
Cristo regresará por nosotros. Dice Apocalipsis que cuando regrese vendrá en un caballo blanco como rey y ejercerá juicio sobre todo aquel que no dobló su rodilla delante de él. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Quién lo sabe? El Padre. El Padre. Y qué bueno que sea eso, porque si fuésemos nosotros los que supiéramos eso, diríamos, mire, voy a pecar hasta tal día, pero como este día es el del juicio, ahí sí me arreglo. No. Si las naciones supieran el día en que Cristo vuelve, le aseguro, para ese día estarían muy pintosos. Porque eso es como cuando el pastor va a la casa. Uno llama, hermana, voy a visitarla mañana. Y esa casa es hermosa. Eso se trata tan hermosísimo, tan lindo, que viene el pastor. Pero cuando el pastor les cae de sorpresa, ¿cómo los agarra? Ay, pastor, yo no lo esperaba, por eso vine. Ahora, esto es una ilustración, guardando todas las proporciones. Nuestro Cristo volverá cuando el Padre lo determine. Y vendrá como rey. Sabemos cómo vendrá, no cuándo vendrá. Sabemos que vendrá montado en su caballo, gobernando como todo un rey que es él. Y no habrá ningún imperio que no se doble a su gobierno, a su nombre y a su señorío. Eso lo sabemos. ¿Cuándo? No sé. Por eso es fatal cuando alguien da fechas. Tal día va a llegar el Señor. La Biblia no lo dice. Y donde la Biblia guarda silencio, por favor, tú también. De manera que la respuesta es, no es que Él no venga a restituir las cosas. Sí. ¿Cuándo? No sé. Entonces estamos en esa tensión, en ese vilo, esperando su gobierno. Y ese debería ser nuestra oración. Señor, vuelve por nosotros. Pero mientras están aquí y esperan, aparece el verso 8. Pero, recuerde, la cosa no está fácil. Yo sé que les estoy diciendo, no voy a volver pronto. Solo, y pareciera que dijera que Jesús no sabe, solo el Padre, pero recuerde que Él es Dios. Tranquilos, muchachos, pero mientras esperan, van a recibir ¿qué? Pero. Ese pero es tal vez uno de los más importantes. Pero, entendiendo todo este contexto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me seréis qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de un reino espiritual que ahora habita entre los hombres. Esto es tremendo, hermano. Porque se ha entendido que recibiremos poder para soplar y que los demás se caigan allá patas arriba. Recibimos poder para decretar. Yo decreto ahora que empiece a llover. Hemos creído que recibimos poder porque estamos llenos como de una cosa extraña que nos vuelve así fortachos. Hemos recibido poder para testificar de un reino que es superior a este. Un reino que tiene por rey a Dios mismo. Hemos recibido poder para predicar a ese Cristo que murió, que resucitó, que ascendió y volverá por nosotros. Querido hermano, hemos recibido poder para hablar las maravillas de nuestro Dios. Y aquí es donde la iglesia no lo ha entendido. Muchos de nosotros creen todavía que el reino de Dios es aquí y en el ahora. Y olvidamos un trabajo importante, único de la iglesia: testificar del Rey, de ese verdadero reino. No hemos recibido poder para que nos digan los ungidos de Jehová. No hemos recibido poder para decir, tengo la iglesia más llena del mundo, la más grande. Hemos recibido poder para que de manera personal usted y yo testifiquemos de ese reino que nos ha invadido. Nuestra mente, nuestros deseos, nuestras metas están invadidas por la persona del Espíritu Santo.
testificando de la grandeza de nuestro Dios. Hechos capítulo 7, verso 55. En el capítulo 7 nos está narrando cuando Esteban, un hombre que al principio es un ujier de la iglesia, al cual dice lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Y dice que las personas que lo escuchaban crujían sus dientes de rabia con lo que escuchaban. Claro, él testificaba diciéndoles, ustedes son los culpables de la muerte de Cristo, arrepiéntanse. Y en medio de eso, ellos deciden lapidarlo. Es el primer muerto por predicar a Cristo. Pero en el verso 55, mientras está siendo lapidado, mire lo que pasa. Pero Esteban, ¿lleno de qué? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este reino lo estaba despidiendo. Pero el reino real para el que él trabajaba, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y era más real ese reino que las pedradas que recibía. Hermano, estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde necesitamos volver a esto, a la Escritura, donde nos dice que el reino de Dios es espiritual. De no entrar en estas ilusiones de hombres que nos salvan o de cosas que nos dan una mejor comodidad. Todo eso pierde sentido delante del verdadero Rey. ¿Usted ha pensado en esto? Cuando usted está en aflicción, en tristeza, en momentos de dificultad, ¿a quién clama? A nuestro Señor, ¿cierto? Al Rey de este reino. Clamamos diciéndole, ayúdame, fortaléceme, sopórtame, ayúdame, Señor. ¿Y usted ha pensado el ateo a quién le clama? No hay cosa más terrible que vivir en este reino, en el aquí y en el ahora, sin ninguna esperanza. Y el trabajo de predicar al Cristo, Rey de Reyes, es suyo y mío. De darle al ateo la esperanza de un Cristo verdadero. Para eso nos dieron poder, para testificar de la grandeza de nuestro Rey. Y tengo que decir que muchos de nosotros están muy quietos ahí, acomodado a este reino, no al de los cielos. ¿Acaso es nuestra tarea establecer un reino físico? ¿Es nuestra tarea extender propiedades? Porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Con que Cristo reine en el corazón de sus hijos, usted lo ha hecho bien. No, pero es que mis hijos tienen que tener casa, carro y beca, que no sufran como sufrí yo. Si no tienen a Cristo, sufrirán por la eternidad. Aunque en este reino tuvieron todo lo necesario. ¿Estamos aferrados a este reino temporal? Yo creo que sí. Y un sermón como este nos tiene que ayudar a entender que lo que tiene valor no es lo que veo, es lo que creo en Cristo. Por último, somos conscientes de la importancia del reino de Cristo entre los hombres. Somos conscientes de esta realidad que es más vívida que lo que podemos tocar, palpar, oler, sentir. Cristo está entre nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo que extiende la salvación a los hombres por medio de su predicación. Somos un cuerpo especial. Es un privilegio haber sido escogido para salvación en Cristo Jesús. Y ahora es un derecho predicarle a otros. Nos otorgaron ese poder. De manera, hermano, que hoy podamos analizar esta verdad. Uno, esta tensión entre dos reinos. No podemos seguir perdiendo cada vez que el reino de esta tierra nos seduce. Alguien dijo, deberíamos elevarnos a las alturas del varón perfecto y descansar en él. Y segundo, hermano, nadie, ningún ser humano cambiará esta condición. Cristo sí. De manera que el evangelio lo necesita el pobre,
el rico, el empresario, el que recibe subsidios, el médico, el senador, el presidente, todos necesitan a Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra siempre oportuna para nuestro corazón. Te rogamos nos ayudes a vivir para tu gloria, para tu reino, para tu señorío. Ayúdanos a entender que las cosas son difíciles, son tiempos muy difíciles, pero tenemos la esperanza de un reino en ti por la eternidad. Fortalece nuestro corazón en este tiempo y ayúdanos a predicar tu palabra. Que la comunidad de los santos, Señor, cada día sea más grande y seamos muchos de cada lengua, tribu y nación que te adoremos, Señor. Permítenos ser parte de la extensión de tu reino, predicando tu palabra. Ya tenemos el poder. Tu Espíritu Santo está entre nosotros, en medio de nosotros, dentro de nosotros. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos también a cumplir con la extensión de tu reino. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.